Yo, cuando tenga la productora de podcast, que ya la tenemos, Sí. voy a poner productora de podcasts. The Cats. Y voy a hacer un tweet diciendo, todos aquellos que quieran hacer podcast, vengan a mí, que yo se los produzco. Bueno, ¿Te gusta la idea? sí, me parece válida. Bien. Todo es válido. Todo es válido. Para mí es válido si te va bien después. Porque demuestra que fue válido, obviamente, ¿no? Bien. Que sos tremendo, sos exitista. Sí, y es que es así, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Es así, los números mandan después. Los buenos son los que les va bien, qué sé yo. Jeff Bezos. Sí, ponele, obvio. ¿Cabe alguna duda de que es un capo? No. Un sorete, pero un capo. Y bueno. No se puede ser todo. Hay gente que es sorete y no es capo, eso es peor. Peor, mucho peor. Y encima, es un eso que decís, sorete. encima es un sorete. Es un sorete, ¿cómo se...? Ay, me olvidé. ¿Cómo Mal era? cagado. ¿Qué? No, cuando... Como dijimos al principio del programa. ¿Cómo era? Un piojo resucitado, Claro, un sorete resucitado. Un sorete resucitado. El Claro. famoso sorete resucitado. Sí, señor. Pero las cosas por su nombre. Bueno, caramba. nuevamente estamos en una nueva edición de Hablar de Podcast, estimada Carolina. Sí. Que usted siempre me cuenta brevemente qué es un podcast. Bien, el podcast es un comprimido de algo, de una temática, y es on demand. Básicamente viene de la radio. Viene de la radio. Es como un subproducto, pero que ya tiene su vida propia ahora, ¿no? Hay una Sí. industria muy grande de podcast. No No todavía acá. aquí, no todavía aquí. Pero en Estados Unidos sí. Uf. Y bueno, En Europa también. moviendo millones de dólares, ¿no? Contratando gente para que haga podcast. Acá, ahora en Argentina, una de las grandes movidas que están haciendo nuevas es contratar al loco a Granados. ¿A mí, Granado? Miguel Granados va a sacar su podcast de entrevistas, creo. Y creo que es de entrevistas, estoy casi seguro. O sea, y bueno, y lo que se dice de eh, conversación. Exacto, conversacional, como te gusta. Un vaso de agua, por favor, para esta persona. pasó? Se me está muriendo caro, chicos. ¡Covid! Menos mal que pusieron este vidrio, gracias a Dios. No estoy Ah. recibiendo en la frente como ¿Te hacía dejé antes. los aerosoles en el vidrio? Veo todo un aerosol en el vidrio. Tiren por favor alcohol ahí. Bueno, como decíamos, con una persona tan famosa en redes sociales, bueno, estuvo en la radio también, ¿no? Hasta que no sé qué pasó, que le pegan un fútbol de Vorterix. ¿Cómo se llama? Arrastra a que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Claro. Obviamente, porque cuando salga en Spotify o salga en YouTube, todo el mundo va a decir, ay, vamos a mirar lo que está haciendo Miguel Granado. Sí, Bueno, eso va a ser el podcast de Miguel Granado. claro. Que lo puedes consumir cuando quieras, digamos, básicamente. Exacto. ¿No? Es como una opción B a lo que es la parte visual. O sea, mucha gente que trabajaba sobre todo en medios audiovisuales entiende que el audio está llegando como mucho más fácil y en cuanto a producción es mucho más barato. ¿sí? Ujú. Uno de los motivos que cuando uno habla de esto menciona es por qué es a veces más fácil escuchar que ver algo, ¿no? Claro. Vos podés matarte haciendo algo visual, pero tenés que sentarte a verlo. Exacto. No, En cambio, vos pararte a verlo, pero... podés cocinar y escuchar un podcast, Exacto. por ejemplo. Es más, hoy hay podcast de tantas cosas, casi como todo lo que busques en YouTube, lo vas a poder empezar a buscar en podcast, versión podcast. Si querés un tutorial... Lo bajan a audio, digamos. Claro, solo Nada audio. más. Entonces, audio, un tutorial de hacer una salsa bechamel. Bueno, sí, está también en Spotify. Lo voy a buscar, es salsa blanca eso, ¿no? Salsa blanca. Bien. La Bueno, bechamel. y yo le voy a hablar entonces un ratito del podcast que preparé para hoy. En realidad hace bastante que lo escuché y no lo reescuché. Esa es mala mía, voy a hacer mi media culpa. No lo reescuché para hablar, pero lo escuché completo en su momento. Es un podcast que sale de lo que se dice, lo que ellos dicen en redes, y usted, Caro, que está un poco en el tema, puede decir sí, casi sí o no, de la plataforma que es la productora número 1 de Argentina de podcast, que sería Posta FM. Yo me atrevo a decir que sí. Bien, es correcto entonces. Bueno, Posta FM, que es de Luciano Banchero, que tiene ahí unos programas en la Metro, con Fiorella Sargenti. Fue uno de los pioneros en hacer esto, en hacer podcast con marcas, ¿no? Y de distintas formas que se hacen los podcasts. Porque pensá que la segunda vendría a ser ahora Anfibia. Sin embargo, sigue ahí prendida de Posta. Mira, bueno, o sea, Posta es la referencia. Sí. Se busca como Posta FM, ¿no? Sí, Si señor. no me equivoco. Bien. Este podcast lo hacen dos guionistas y directores de cine, ambos dos. Se llama Letera 22. Letera 22 es un modelo de máquina de escribir Olivetti, que se estrenó en 1950, por supuesto diseñado por un arquitecto y por un ingeniero,
¿sí? Era esa máquina que se hizo, digamos, portátil y accesible en los 50 y mucha gente empezó a escribir, digamos, como para darle onda a la escritura y ya no escribir en papel, en la letera 22. Gente como, no sé, Leonard Cohen, Sylvia Plath, Cormac McCarthy, eran adictos a la letera 22 y bueno, eso hizo que mucha gente le rinde culto hoy a la letera 22. Claro. Es un producto que se vende, está entre 6.000 y 10.000 pesos en Mercado Libre si buscas una letera 22. Mira. Así que si querés comprarte una máquina de escribir y hacerte un escritor old school, hoy obviamente, ahí está Mica, gracias. Sí, ese es el sonido de la letera. Bien, muy bien. Buenísimo. No sé, bueno, no importa, pero va por ahí. Bueno, los dos que escriben, dijimos, resumen de este podcast que es Letera 22 es de guionistas, sobre guionistas, para guionistas. Pero en realidad es un podcast de cine, pero apuntado desde el lado de los guionistas. Uh-huh. Entonces habla tienen unos 40, tiene 40 capítulos, más o menos, uh-huh, a la actualidad. Dura 40 minutos cada uno de ellos, está desde el 2015, el último lo grabaron en diciembre de 2020. Los primeros, cuando empezó, hablaban un poco de cómo es escribir guiones, cómo hacer la idea, cómo construir claro, toda la historia. Cómo se hace la historia, las 3 partes de una historia, bueno, qué sé yo, y distintas cosas que tienen que ver con escribir un guión para una peli. El storytelling. Después de ahí ya saltan a capítulos en los que en cada capítulo hablan de una película por ahí, uh-huh, en cuestión, y después fueron más específicos y es de una escena de tal minuto a tal minuto de una película analizada desde el punto del guión. Entonces dicen, ¿por qué está buenísima? Y porque, bueno, y ahí arrancan con el guión, se encuentra a tal lado, lo podés leer, podés mirar que es así, y hablan de esa escena de esa película. Bien. ¿No? Hablan de clásicos, de los clásicos. ¿Son técnicos en su hablar o son bastante tipo charla? No, es charla, pero bastante pro, digamos, porque los dos son guionistas profesionales. Estamos hablando, uno de Santiago Calori, que yo, si no me equivoco, Santiago Calori vivió acá. ¿En dónde acá? En Tierra del Fuego. ¿Posta? Sí. Mira. Bueno, de hecho, él es muy amigo de Fiorella Sargenti, que vivió acá. Tienen varios podcasts de posta aparte. Sí, vivió acá, me dice Ezequiel, ¿viste? Era de acá. No sé si de Ushuaia o Río Grande, pero es de acá. Tienen Hoy Tras Noche y otros podcasts que son bastante conocidos de posta. Fiorella sigue agarrando. Sí, sigue agarrando podcast por todos lados. Ya vamos a hablar en algún momento de podcast con ella, en algún momento, ¿no? Podcast solo con Fiorella. Claro. Bueno, tiene 44 años, o sea que creo que vivió el 10, 12 por esa edad, así que imagínense si tiene 44, en qué años vivió más o menos por acá. Trabajó en radio, ponele con Juan Castro, con Bobby Flores, con Barsky. Hizo guiones para La Niñera, Casados con Hijos y La Lola. O sea que es un guionista profesional, digamos, cobra por hacer guiones, ¿no? Después estuvo... Y aparte bastante versátil, porque meter televisión no es como... No, exactamente. Bueno, tiene su propia peli, que ya la hemos hablado en este programa en versiones anteriores. Se dio el año pasado, creo que la dieron en la televisión pública. Estaba en Gente Sexy. Cierto. También. Con Cancela. Con Clemente Cancela. Bueno, tiene un podcast también en Infobae, si no me equivoco, no sé si está todavía. Ah, sí, es verdad, hace poco. Le mete mucho a Instagram. Mucho, mirá, te hace tipo, contesto preguntas de Instagram y se manda 50. Se sienta a contestar. Sí, 1 hora debe estar por lo menos ahí. Y el otro que es amigo de él, y también son amigos de Seba de Caro. Ese círculo de people. No me lo banco. Y son así, ¿viste? Medio de specials. Pedantes. Sí, un poquito specials. Se llama Sebastián Ronstein, tiene 47 años, guionista y director de cine. Yo la peli que vi de él, que se llama Terror 5, nunca la pude terminar de ver. Pero bueno, yo soy medio pelotudo también, ¿no? Así ¿Por qué? No sé, qué sé yo, no digo. te tires abajo. Bueno, y hacen juntos este podcast que se llama Letera 22. Si tenemos el audio de... ¿Cómo empieza el podcast? Lo escuchamos un poquito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en que sea que le estás dando play a esto que hemos dado en llamar Letera 22.
Mi nombre es Sebastián Rothstein. El mío es Santiago Calori. Hola Rothstein, tanto tiempo. Hola Calo, tanto tiempo. Tengo una pregunta que me carcome. Por favor, adelante. ¿Qué has visto esta pandemia? Tantas cosas, Rothstein, tantas cosas que no me importaron realmente, ¿no? Por ejemplo, Me parece que deberíamos hacer un análisis primero de la pandemia, ¿no? Digamos, esta idea de que los consumos culturales estuvieron signados por los meses. Me parece que fue Bien. una buena explicación de cómo funcionan los streamings, ¿no? Con esta idea de... sí. Me acuerdo que empezamos la pandemia con todos viendo... Bueno, hasta ahí es un programa de radio, ¿no? Michael Jordan. ¿O no? Es que generalmente deviene de la radio. Claro. Es como un formato que sobre todo el conversacional, ¿no? Que es lo más hablado. Entonces Claro, muy parecido a la radio, ¿no? arranca con radio. Tiene algunas cositas seguramente que no son para cualquiera. ¿Sí? Este podcast en particular. Cuando es así tan de nicho y tan específico, tenés que estar... Pero creo que eso es lo que hace que Atento. tengan éxito, ¿no? Las cosas de nicho son las que tengan éxito, obviamente. Y porque no es así nomás, no es algo a hablar a tontas y locas, no, viene más o menos estudiado con algo, tiene un backup, tiene background. Obvio, obvio. seguramente. Bueno, los chabones se dedican, viven de eso. Es interesante, sobre todo porque, por ejemplo, los dos son súper fanáticos de Duro de Matar. Y explican por qué Duro de Matar es un guión perfecto. Bien. Y cuando vos lo escuchás y ves la peli, vos decís, claro, sí, totalmente. cierra todo. Está todo hecho, todo pensado. Bueno, hay un montón de detalles que uno, a medida que escucha las distintas cosas que lleva a hacer un guión, aprendés. Y después Claro. te das cuenta, obviamente. Así que es para fanáticos del cine, de pelis. Hablan de no sé, Día de Entrenamiento, la de Denzel Washington, de un montón de pelis, de escenas que tienen. Hacen especiales de Navidad, donde hablan de películas de Navidad y qué sé yo. Cosa que es muy yankee, ¿no? Hoy está, sí, totalmente. Y de la BBC. Sí, Hoy re. está totalmente en un periodo de descanso, porque ponerle, creo que pararon y volvieron solamente para hacer un especial de Navidad y nada, no lo están haciendo en la actualidad. Pero están todos los programas guardados, los podés escuchar por Spotify y lo podés escuchar, si no, por, ¿cómo se llama? Por, bueno, Posta. Por Posta, claro, porque tiene Posta es uno de los primeros de las primeras plataformas concebidas como para tal cosa, no es que surgió de otro Es lado. otra cosa, claro, exactamente. Así que bueno, Letrero 22 para fanáticos del cine, no solamente cuando uno quiere escuchar de cine es que te digan si la película está buena o no, sino que hay mucho más dentro del mundo del cine. Esta es una de las partes, hablar de los guiones, de las pelis. Así que está bueno darse una vueltita por ahí, Letrero 22 en Posta FM. You tell me I should run, but then you tell me leave me. Bien, lo que he traído en esta ocasión para hablar de podcast es podcast devenido de un medio gráfico. ¿Sí? Hablábamos ¿De recién una que- revista o de un de un diario? diario, de un diario. Bien. Hablábamos que, bueno, los podcasts salen como un desprendimiento de la radio, pero luego de que empiezan a tomar vigor, se empiezan a dar cuenta que es una herramienta bastante interesante. Lo que te decía antes, esto del bajo costo, que a diferencia de una persona que tiene que saber editar y tiene que tener muchas herramientas para la parte visual, en el caso de podcast no es así. Entonces eso le genera, por ejemplo, a un periodista hacer algo muchísimo más rápido, a menos que tenga que hacer una investigación. Pero ponele que este periodista, no sé, sea un tipo Tenenbaum, ¿no? Que hace 1000 años que trabaja en el medio gráfico y escribe todo el tiempo, todos los días, le pide columna de cualquier lado y el tipo escribe. Entonces, tiene cosas hechas ya, encarpetadas. Entonces le dice, escúchame, hacete un podcast del tema Guerra Malvinas. Seguro algo tiene. Entonces no tiene que andar haciendo algo nuevo. Por ahí refrescar alguna información, hacer Es un llamado- refrito, básicamente. Es un refrito, claro. Entonces ya ahí él puede locutarlo o no, pero puede decir, esto es un podcast de Ernesto Tenenbaum, locutado por Juan Pelotas y editado por fulanito de tal. O sea, para ponerle un poquito de... Esto sería ya entre periodístico y de investigación, histórico, se mezclan muchas cosas. Igual no me deliré, porque en realidad por lo que voy a hablar es que hoy los periódicos, al no estar vendiendo periódico físico, ¿qué están haciendo? Se vuelcan a alternativas. Entonces, un diario como... A lo digital, obviamente. Claro, o sea, un diario como el que conocemos, el que decíamos recién, Infobae, se tira a hacer cosas que son, por ejemplo, esto de hablar con famosos o con gente exitosa y hacen entrevistas, ¿sí? Es material periodístico porque está llevado a la entrevista es parte del periodismo. Pero después tienen, no sé, a Calori para hablar de X cosas, serie, cine, lo que sea, lo que es su métier.
Y después tiene, por ejemplo, como hablamos el otro día, el primer café, La Nación. ¿Sí? Sí. Que es un informativo, rápido, fácil de consumir, lo podés hacer en cualquier momento. Bueno, esto no es algo que sale de acá, al contrario, obviamente sale de Estados Unidos. El primero en hacer podcast de periódico, o sea, informativo, es el Washington Post, que encima tuvo la grandeza de decir, lo voy a hacer en castellano, en español, así llegó O sea, al tiene público dos. latino. ¿no? Claro, Tiene tiene en dos. inglés y en castellano. Sería. Exacto, y tiene sus corresponsales en distintas partes de Latinoamérica, con lo cual eso lo pone en relevancia, ¿sí? Porque no es solamente un daily news, sino que además tiene la espalda del Washington Post con cosas que por ahí tiran hasta primicias, ¿sí? Cosa que está muy bueno. Entonces ahora se están volcando, así como por ejemplo se usa Twitter para tirar una primicia, hoy están utilizando esto de la primicia, escúchalo solamente en el podcast. ¿Entendés? Claro. Yo te tiro el título, pero vos el desarrollo lo escuchás en el podcast. Son recursos. Y quienes empezaron a nivel europeo a armar un podcast también, derivado en sí de un diario, es el diario El País. Claro. ¿Sí? Con Extra EPS, que es un podcast que arrancó como de periodismo de investigación, ¿sí? Con cosas históricas y con... ¿qué hicieron? Hicieron un estudio de mercado. Dijeron, bueno, ¿cuáles son las noticias que más relevancia tuvieron de acá a 10 años atrás? Estas. Bueno, sobre estas vamos a trabajar. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, tienen 55 podcasts, que no es poca cosa, empezaron hace 2 años nada más. 55 podcasts en donde hablan, por ejemplo, de todo un poco. No sé, los soldados sin nombre de la Guerra de Malvinas Ujú. tienen un podcast. Claro, El está diario bien. El País. O sea, con Y lo que pasa es que cuando empezás a hacer cosas temáticas, tenés que ir por todos los temas. Si no, o sea, los principales que son, no sé, vida, muerte, amor, religión, se te acaban. Tenés que ir Claro. por todo. Tal cual. Bueno, la cuestión es que este podcast, la idea es conocer los grandes reportajes del diario El País semanal, y las entrevistas a los personajes más influyentes del mundo social, político y cultural, además de las tendencias en moda. Bueno, se extiende. Esto empezó así, ¿sí? Dijeron, no vamos a hacer un daily, vamos a hacer esto. Nos vamos a abocar a entrevistas y le vamos a dar prioridad a estas temáticas. Y el podcast tiene de todo, porque la verdad que está muy bien ensamblado. O sea, te lleva y te trae, no es una persona hablando solamente, no es un periodista, tiene varias voces, tiene representaciones de los hechos, lo cual eso también te arma un poco de paisaje sonoro, eso es bastante difícil, eso ya le pone como un plus, porque ahí ya no es una persona hablando y tiene el reportaje acá y va chamullando al respecto, no. Ahí hay que meterle un poquito de acting, se contratan actores, se contrata una persona que edita exclusivamente esa parte, o sea, se terceriza ese laburo. Así que está muy bien trabajado. Le fue bien, tuvo muy buena repercusión. Ellos empezaron con Evox a mandarlo, porque Evox es una plataforma española que le va bastante bien. Para mí tiene más cosas positivas que Spotify. Spotify, obviamente, como son más monopolio y más grandes, pudieron prescindir de pagar ciertas regalías. Entonces siguen desechando, por ejemplo, lo que es productor y editor, no les importa, no te pago nada al respecto. Subilo, y si te interesa, subilo, y si no te interesa, no lo subas. En cambio, Evox sí paga, y sobre todo si sos hispanoparlante, paga, por ejemplo, como si fuera Argentores, una cosa así, Ujú. a la hora de si alguien escribió, entonces se le paga ese canon. Bien, fueron por más y se metieron en la música, así que hacen histórico de canciones, ni siquiera de intérpretes. No sé, por ejemplo, hablan del sello Motown, hablan de una canción en particular, no sé, hay una canción de Aretha Franklin que es Respect. Entonces todo el detrás de escena de esa letra, por qué salió, cuántas veces, es como son desmenuzados, ¿no? Documental. Es casi documental. En ese caso es documental, sí. En este es periodístico y en el otro documental. ¿Quieren que escuchemos un poquito el avance de cómo sería este podcast? Dale, meta. ver. Meta. Porque es una acción que es como que si fuera una pausa
y les da algo como de, no sé, como de autoconciencia, así que De tiempo. No sé, Está es raro. comprando tiempo. Suena como algo artificial, no sé, lo hace, creo que Horacio Queda un García mes para Belsunce. las Sí. elecciones estadounidenses. ¿Cómo fuman? las ¿Cómo que fuman los confirmarán Belsunce? si Todos, Trump parece el ha juicio de la sido Junta. un cisne negro, un Eh, accidente. No, Claro, se espérame. se me están poniendo los dos juntos. Es un mashup de Calori con el EPS del país. No me da el cerebro Queda- para escuchar Dije, dos qué cosas. argentino que sonó esto, no me parecía. Vamos de a uno, por Vamos de a ese. uno, claro, a ver. Dale. I was dreaming, in my dreaming, well of an aspect bright and fair. Queda un mes para las elecciones estadounidenses, las que confirmarán si Trump ha sido un cisne negro, un accidente en la historia y la política tal y como la conocíamos, o si revalida su mandato por 4 años más. Hoy el país está más polarizado que nunca y prueba de ello es el bronco y sucio debate televisivo que esta semana enfrentó cara a cara y por primera vez en campaña a los dos candidatos. Because the You wanna question put a lot of is, the new question Supreme Court is, justices, the radical question- left. Will you Who is shut your, up, man? listen, who is on your list, Joe? People out there need help. But why didn't you Ask do it them- over 20 the last 25 no, years? Because Why- you why weren't didn't president. you do it over Because the you last weren't 25 president years? No, screwing no, things no. up. What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists and Who would right you like me to condemn? Proud Boys. supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. This is a left-wing Go ahead, problem. White Go ahead. supremacists. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy queremos conocer mejor al ticket demócrata que aspira- Montserrat Domínguez vendría a ser como una especie de Ruiz Guiñazú. Para nosotros es antiquísima y es una voz como, no sé, vos la escuchás y ya sabes que es ella. En España es como súper referencial. De hecho, la cadena SER la despidió hace muy poquito, la despidió en un buen sentido, como quien despide a... ¿La echó? No. Y sí, está diciendo la despidió. No, fue como una despedida, le hicieron una despedida, así que... y ella sigue trabajando porque los españoles la adoran. Vos fíjate que a diferencia del Washington Post, el Washington Post sí decide meter uno en castellano, uno en español, y el país perfectamente podría con este contenido meter algo en inglés. Sin embargo, les cuesta muchísimo a los estadounidenses consumir algo de Europa y encima traducido. Es como, les hace como, que para nosotros es re normal que nos traduzcan algo que, sí, esto viene ya todo traducido, pero para ellos consumir algo así es como, no tiene el impacto que nosotros creemos que tiene. Así que bueno, busquen un poquito más, hay cosas muy interesantes, sobre todo si te interesa la historia, te interesan algunas temáticas. Esto, por ejemplo, puede ser, te dan para hacer un trabajo práctico en la facultad. Claro, buscar en podcast ya. Buscar en Se puede. podcast. Aparte escuchás cosas que son de primera también, ¿no? Sí, Son totalmente. sonidos postas son, digamos. Sonidos de los mejores. Entonces, y cosas que ya están totalmente curadas, tienen sus editores. Así que bueno, bastante interesante este podcast extra EPS de El Diario El País.